Continuamos con la clase número 2 del curso Introducción a la Programación en .NET. Hasta ahora lo único que vimos es el entorno de programación de Visual Studio. Vimos cómo ingresar datos por pantalla y cómo recuperarlo, como así también cómo mostrar estos datos en pantalla. Y vimos básicamente cómo declarar variables en nuestro programa. Lo que vamos a ver ahora es otro proyecto. Vamos a hacer un proyecto nuevo. Vamos a poner console 002. Decimos que si queremos guardar el anterior proyecto, el 001. Ahora tenemos el 002. Nuevamente tenemos nuestro proyecto vacío. Bien, acá hay un par de cositas que es importante mencionar, como por ejemplo el espacio de nombre. El espacio de nombre por defecto del proyecto es el nombre que hemos escogido en el proyecto. Esto. Si queremos cambiar eso, podemos hacer propiedad dentro del proyecto. Y acá tenemos default namespace. Con esto, nosotros podemos cambiar el espacio de nombre del trabajo. El espacio de nombre significa el ámbito de mi código fuente. Es decir, que dentro de este espacio de nombre yo voy a tener todas mis librerías y mis clases. ¿Ok? Si yo declaro un nuevo archivo, una nueva clase, por ejemplo, vamos a crear una nueva clase. Vamos a ponerle, por ejemplo, clase test. Vamos a salvar. Y por defecto, este clase test tendrá un espacio de nombre console2. Y si esto le ponemos public, es decir, que esté accesible para otras clases, aquí yo voy a tener acceso a clase test. ¿Por qué? Porque estoy dentro de mi espacio de nombre console2 y este también está dentro de console2. Si esto le cambiamos console2 y le ponemos console test, otro espacio de nombre, esto ya no ve clase test. Ya no lo ve. ¿Por qué? Porque está fuera de ámbito, está en otro espacio de nombre. Para utilizarlo, lo que tendríamos que hacer es hacer using console test, que es el otro espacio de nombre que tiene esto. Entonces, ahora sí estaríamos habilitados para usar la clase test. Entonces ya lo vemos. ¿Por qué? Porque hemos incluido el otro espacio de nombre. Ok, entonces, por eso dentro de un mismo proyecto es conveniente tener todo dentro del mismo espacio de nombres para no tener problemas. Entonces todos se ven a todos. Clase test. Ahí está, clase test. Lo podemos ver. Muy bien. Eso por un lado con el tema de espacio de nombres. Esta clase, como vemos, también tiene, bueno, un nombre. Es clase. Es un archivo. Y dentro de la clase podemos crearle atributos y métodos. Esta clase, que es el programa principal, es una clase especial que tiene el método main, que es lo primero que se va a disparar de la aplicación. Este es mi punto de partida de la aplicación. Entonces, todo lo que haga en esta aplicación primero arrancará por este método. Es el main. ¿Ok? En Java, los que trabajaron en Java seguramente ya conocen esto, el método main. Bien, vamos a ver cómo definimos una variable, cómo se definen las variables. En C# lo primero que se utiliza para definir una variable es poner el tipo de datos. Primero tenemos que decir el tipo de datos, es decir, por ejemplo, acá vamos a ir con ejemplo directamente.
que es más fácil. Si quiero definir un integer DNI, tengo que definir el integer y poner, bueno, un nombre, por ejemplo, DNI, punto y coma. Ahí lo definí, pero esta variable no está siendo utilizada y en .NET las variables hay que inicializarlas. Es conveniente inicializarlas. Entonces, vamos a ponerle, por ejemplo, 0. Entonces, ahí está mi variable definida y, bueno, dice que nunca es usada porque está definida e inicializada, pero nunca es usada. ¿Ok? Entonces, por eso me muestra ese mensajito o ese señalizador verde. No es un error, simplemente es una advertencia que dice que esta variable nunca es utilizada. Bien, si quiero definir un string, una cadena, tipo cadena, vamos a definir string. Ponemos el tipo y ahora ponemos mi cadena. Y vamos a inicializarla también. Esto sería texto example. Por ejemplo, un texto example también está declarada e inicializada, pero nunca es utilizada. Otro tipo de dato es el tipo de dato flotante, es decir, con decimales. Es double y vamos a poner, por ejemplo, mi promedio y va a ser 9.8 o 9.9, como quieran. Entonces estamos definiendo, inicializando las variables. Vamos a definir otro string acá. Por ejemplo, otra cadena. Y vamos a poner más texto. Ejemplo. Punto y coma. Toda sentencia en C# termina en punto y coma. Acá. Ahí se me fue. Bueno. Otro tipo de dato es booleano. Por ejemplo, bandera igual a true. Voy a inicializarlo en true. Otro tipo de dato son, bueno, ahora vienen las colecciones, los arreglos. Por ejemplo, para hacer un arreglo, primero tenemos que definir el tipo. Si queremos de tipo string, un arreglo de string sería string, corchete, acá pone mi colección igual a new string. Y acá hay que especificar de cuánto tiene que ser el tamaño. Esto es obligatorio. Ponerle de, bueno, no tanto, sino de 5. Entonces ya tengo una colección donde voy a poder ingresar datos. Por ejemplo, mi colección en todas las posiciones disponibles, que son 5. 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Y qué puedo ingresar? Solamente string. Por ejemplo, vamos a poner pomelo. Eso en la posición 0. En la posición 1 vamos a poner naranja. Y por último, en la posición 4, las posiciones empiezan desde 0. Por tanto, si tengo una colección de 5 elementos, 0, 1, 2, 3, 4, tengo cubierto esos elementos. Entonces, otro va a ser... Bien, amigos, vamos a poner esto que sea manzanas. En la posición 2 y 3 estarían nulo, vacío, porque no lo hemos inicializado. Pero así se trabaja con las colecciones. Entonces, para declarar una variable, todo esto son variables.
¿Dónde viven estas variables? Solamente viven dentro de este método. No viven fuera. Si me salgo de este método y creo otro método, si me creo otro método, por ejemplo, public void. Void significa que es un procedimiento, por lo tanto no va a devolver ningún resultado, sino que bueno, simplemente va a procesar, va a hacer algo, pero no va a devolver resultado. Método ejemplo, voy a recibir parámetro. Aquí no tienen incidencia, no tienen vida las variables declaradas arriba. Por ejemplo, si quiero poner mi cadena, no existe. Pero más abajo, si quiero utilizar mi cadena, sí existe. Tienen vida dentro de este método declarado. Vamos con las estructuras de control. Por ejemplo, el if funciona así. If, palabra. Y acá va una condición booleana. Por ejemplo, si bandera, que es justamente un booleano, vamos a hacer algo. Y por el else, sería el si no se cumple esta condición, vamos a hacer otra cosa. Ok. Aquí también tengo acceso a todas estas variables porque están definidas arriba. DNI igual a, por ejemplo. Y por el else, DNI va a ser igual a así. Bueno, un ejemplo de texto, ¿no? De verdad numérico. Esto sería la condición para el booleano. Esto también podría obviarse los paréntesis, ya que es una única sentencia. Esto es válido. Puedo sacar las llaves, ya que voy a hacer una única sentencia, pero siempre mejor dejárselo porque en el futuro pueden querer agregar una nueva línea y se le va a producir un error. Muy bien, esto sería mi estructura de control. Tener en cuenta que en C# las mayúsculas y las minúsculas son importantísimas, ya que este lenguaje es sensible a las mayúsculas y a las minúsculas. Por ejemplo, si yo pongo DNI mayúscula igual a... Es un error, no lo reconoce. Si no existe esta variable, porque en realidad es DNI con minúscula. Eso sí existe. ¿Ok? Tener en cuenta eso, muy importante. Muy bien, de esta forma hacemos un if. Acá podríamos preguntar si igual a true. Igual, esto se pregunta igual. Es exactamente lo mismo porque esto ya era un booleano, ya era true. En este caso porque estaba inicializado en true. Pero si hacen esto, no va a haber diferencia. ¿Cómo sería si no es verdadero, si es falso? Entonces sería esto igual a false. Igual a false, hacen esto y por el else hace el otro. O bien pueden hacer distinto de true. Distinto de true. Es exactamente lo mismo. Acá pueden jugar ustedes. O bien pueden negar esto, lo que venga negado. Y con este signo de admiración para abajo, de exclamación, estamos negando esta condición booleana. ¿Ok? Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es un poquito más con las cadenas. Vamos a... ¿Cómo se concatenan las cadenas? Bueno, por ejemplo, mi cadena va a ser igual a mi cadena, o sea, a lo que tenía más otra cadena, que es la otra variable que tengo definida ahí. Estas dos. Esta que está definida e inicializada aquí y esta. Entonces, en mi cadena se concatenaron estos dos valores.
Por ejemplo, podemos poner un espacio acá. Damos un espacio y concatenamos. Con la suma se concatenan las cadenas. Y los números se concatenan también con... No se concatenan, se suman. Pueden sumar integer más double o double más double. Podemos sumar de esta manera. Otra forma de definir una colección es usando la palabra reservada list. Y acá le decimos de qué tipo va a ser mi lista. Por ejemplo, ahora que sea de integer, vamos a poner mi lista de enteros. Vamos a poner un nombre más o menos claro. Va a ser igual a new list de integer. Fíjense que los tipos de datos que no son simples, como estos son datos simples, necesitan un constructor. Por ejemplo, las colecciones necesitan un constructor. Y la diferencia es de estos dos tipos de colecciones es que esta colección es fija a 5 elementos, en cambio esta es libre, es decir, es dinámica y puede crecer. Vamos a poner mi lista de enteros .add y acá me pide un integer. Vamos a poner 3 y cerramos. Y así podemos agregar la cantidad que queramos. Entonces ahí tenemos dos elementos dentro de mi lista de enteros. Si mi lista de enteros tiene propiedades como count, que me dice la cantidad de elementos que tengo. Y tiene muchas otras propiedades, como ejemplo contains, para saber si ya tengo un entero dentro de esta colección, si puedo buscar alguno en particular. Bueno, igual forma, esto también tiene su propiedad de longitud, para saber cuántos elementos o qué tamaño tiene esta colección. Muy bien, entonces, ahora lo que nos estaría faltando es mostrar en pantalla o recorrer los listados, por ejemplo. Vamos a recorrer un listado. ¿Cómo podemos recorrer los listados? Con for. Vamos a hacer for. La estructura del for es la siguiente. Definimos un integer, ponemos un índice, empieza en 0, punto y coma, mientras que i sea menor que, por ejemplo, mi lista, mi colección primero, la primera lista, punto length sea menor que la longitud, punto y coma, hacemos i más más, o sea, incrementamos el i y abrimos y cerramos llave. Acá estamos listos para recorrer esta colección. A través del índice i va a ir tomando cada uno de los elementos de mi colección y yo voy a definir acá, por ejemplo, string item, le voy a poner item, va a ser igual a mi colección de i. El i, primer valor que toma es el 0, entonces voy a tomar la posición 0, que en este caso es pomelo. Segundo elemento es naranja, tercero no tengo, cuarto no tengo y el quinto es manzana. ¿Sí? Nosotros podríamos mostrar en pantalla esto mismo haciendo esto. Console.writeLine y aquí ponemos, vamos a poner ítem 2. Acá vamos a poner 0. Vamos a hacer así. 2 puntos. Y acá vamos a poner i.
Acá vamos a poner 1. Acá vamos a poner ítem. ¿Qué es lo que hice acá? Simplemente he armado una cadena que tenga un valor ítem. Este valor se va a reemplazar por el primer elemento puesto a continuación aquí, y el segundo por el segundo, 1 y 1. Esto se llama format, es parte de la función format del string, en el cual yo puedo armar de antemano mi cadena con la estructura, con los datos que yo quiero, y ponerle algunos indicadores para decir yo este lo voy a reemplazar por algo y esto lo voy a reemplazar por otra cosa.